Muy buenos días a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, y todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Que este medio sea para poder seguir avanzando el Evangelio y que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea la medicina para el alma en todas partes del mundo. Antes de comenzar, quisiéramos agradecer a Dios, agradecerles a ustedes que siguen este medio y que a través de este medio también siguen el estudio y que seguir caminando paso a paso a través de la palabra va a ser una gran bendición para cada vida que desee seguir así. En esta mañana quisiéramos desarrollar este estudio. Durante la semana hemos estudiado lo que sucedía en ese lugar con este hombre conocido como el paralítico de Betesda. Un personaje que aparece en la historia y que una cantidad de años estaba pues enfermo y que no había quien pueda darle la mano para poder salir de esa situación. ¿Cuántos de nosotros posiblemente hemos estado mucho tiempo con algún problema, alguna enfermedad? Y eso significa que todo esto lo que nos sucede está para la mano de Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida y se relaciona con enfermedades, con problemas, está para la mano de Dios. Él ha venido para que pueda ayudarnos a darnos vida y vida en abundancia. Sacarnos del pecado, encaminarnos en el camino correcto y así poder heredar el reino de los cielos. Allí donde están, quisiéramos invitarles, vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador y que Él sea quien dirija este estudio. Padre bendito, llegamos a un día más. Nos encontramos en este momento decisivo de nuestras vidas, donde cada persona, Señor, tiene que tomar una decisión. Ya no habrá mucho tiempo de poder desperdiciar las facultades que tenemos, Señor. No habrá mucho tiempo donde tenemos que perdernos en este mundo, porque usted viene pronto, está a las puertas. Las señales nos anuncian que usted regresa, viene por segunda vez y viene a pagar a cada uno según su obra. Ayúdenos en esta mañana, denos, Señor, la capacidad, la fortaleza. Sea usted quien hable a través de nosotros, que nuestros labios inmundos sean movidos por su Espíritu Santo. Le pedimos en esta mañana, acompáñenos en el estudio que vamos a tener en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El paralítico de Betesda es el título que hemos tenido durante la semana y que hemos estado estudiando punto a punto la parte que corresponde a hablar de este paralítico y también de aquel que hizo un milagro sorprendente y que lo hizo en sábado. Y que por eso los discípulos pudieron ver lo que representa seguir al Maestro y lo que los fariseos judíos no aceptaron. Dice Juan capítulo 5, verso 17, Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor había venido a no perder el tiempo, había venido a hacer su obra extraña, y lo había venido a realizar de una manera correcta. Dice el deseado de todas las gentes, página 177. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley. Y dice, honraba el sábado. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley. Honraba el sábado. No había alguna imperfección. Era completamente atacado porque hacía milagros en el día del Señor, en el séptimo día. Era atacado muchas veces porque había sanado a los enfermos en el día sábado. Y los judíos
a eso le correspondía decir que había sido transgresión de la ley. Pecado porque se había sanado en día sábado. Se había hecho trabajo en día sábado, pero no para satisfacer los deleites del alma, sino para satisfacer a esa alma doliente, a quien estaba en pecado por muchos años, por mucho tiempo. Dios había enviado a su Hijo, no a romper las reglas que Él mismo había creado, sino a dar cumplimiento, el cumplimiento de la ley, que sería el amor. Entonces, queridos hermanos, el capítulo 5 del libro de Juan y el verso 4 dice lo siguiente. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a buscar el capítulo 5 y el verso 4 del capítulo del libro de Juan. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Era la creencia de ese pueblo que cuando ellos venían, y era una gran multitud que asistía, había existido esa idea o ideología, como quieran llamarle, que un ángel desciende y toca el agua, y que el primero que le tocaba quedaba sano, pero solamente uno tenía oportunidad. Los demás habían venido prácticamente a perder el tiempo o a sufrir más de lo que estaban sufriendo. Qué terrible engaño cuando uno no tiene la Escritura. Hay muchas creencias y por ese tipo de creencia mucha gente perece el día de hoy. El testimonio dice, en ciertos momentos se agitaba las aguas del estanque y se creía que ello se debía a un poder sobrenatural y que el primero que en ellas entrara, después que fuesen agitadas, sanaba de cualquier enfermedad que tuviese. Centenares de enfermos visitaban el lugar, pero era tan grande la muchedumbre cuando el agua se agitaba que se precipitaban y pisoteaban a los demás débiles. Deseado de todas las gentes, página 171. Podemos notar cuán terrible la ignorancia del pobre ser humano. Acarrea un mundo sin principios, de alguna manera, sin principios. Y no porque no los tienen. El gran problema es porque no quieren ver. El profeta Isaías dice, todos se desviaron, no hay un justo de alguna manera, y muchas veces están ciegos espiritualmente, no quieren ver la realidad. Y es así como esta gente creía que había un poder sobrenatural que hacía esto y que solamente uno, el que podía tocar el agua, se sanaba. El Señor Jesús pudo sanar a miles en un día. Puede hacerlo y no necesita que un día solo programe para sanar a una sola persona. Quien hace esto es el enemigo de las almas. Y en cada momento tiene cada ideología que está inventando y que mucha gente lo toma como verdad más que la palabra de Dios. Dice la pregunta, ¿qué creencia prevalecía entre los judíos sobre el estanque de Betesda? Que un ángel venía, dice, tocaba el agua del estanque, y el que lo tocaba, y el que primero tocaba el agua, se sanaba. Esa era la costumbre, esa era la creencia. Entonces, queridos hermanos, estamos hablando del paralítico de Betesda, de un lugar donde la gente no tenía el conocimiento especial de las Sagradas Escrituras, de la palabra viva de Dios. Dice el capítulo 5 del libro de Juan y el verso 5, y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Cuántos años
tienes postrado en una cama o cuántos años tienes la enfermedad, de repente podría ser mental y que tú no puedes sacar de tu vida. Y que te has aferrado a buscar a los hombres para que hagan ese milagro, pero no lo has conseguido. Porque luego que te vas, todos te dan la espalda y te dicen, es imposible hacerlo. El hombre no satisface la necesidad del hombre, y la necesidad del hombre es descanso, paz en el alma. Dice el deseado de todas las gentes, página 172, era el de un hombre que había estado imposibilitado durante 38 años. Su enfermedad era en gran parte resultado de su propio pecado y considerado como juicio de Dios. El pecado no viene así por así. Somos nosotros quien lo acarreamos. Somos nosotros quien lo invitamos para que sea parte de nuestra vida. Y a esto se consideraba que era un castigo de Dios. Solo sin amigos, sintiéndose privado de la misericordia de Dios, el enfermo había sufrido largos años. Pero podemos notar que el Señor tiene compasión de los seres humanos. A pesar de que se portan mal contra Él, a pesar que le dan la espalda y niegan de alguna manera a conocerle, pero el Señor, tarde o temprano, se acercará a ellos y les dará la salud. Dice la pregunta, ¿qué caso especial atrajo la atención de Cristo? El paralítico que hace 38 años no sanaba. El paralítico de Betesda es conocido ya para estas épocas. El paralítico que hace 38 años no sanaba. Hermanos y amigos, estamos estudiando acerca de este hombre, el paralítico de Betesda, un hombre que hace muchos años atrás sufría de una enfermedad, una parálisis. Su vida era desastrosa. Al querer alcanzar cómo tocar el agua era imposible hacerlo porque el hombre era imposibilitado de los pies. El cuerpo no le ayudaba, pero la mente aún tenía esperanza. El libro de Hechos, capítulo 9, verso 34, dice lo siguiente. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a buscar el libro de Hechos. Hechos, el capítulo 9, el verso 34 dice: Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, y haz tu cama, y enseguida se levantó. Notamos que los discípulos siguieron el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ordenando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ordenando en ese bendito nombre, todo alma doliente puede ser sanada, pero únicamente si le prestan oído y le dan parte para que ellos puedan vivir en su corazón. Dice el deseado de todas las gentes, página 173. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión, ¿quieres ser sano? Él los invita a levantarnos llenos de salud y paz. No esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en su palabra y se cumplirá. El sentimiento puede ser traicionero. Si tú dices no siento y no actúas, entonces puedes quedar paralítico para toda tu vida. Si dices no lo siento, de repente debo sentirlo para yo creer, entonces tarde o temprano tú te hundirás más de lo que ya estás y no habrá solución para ti. El paralítico de alguna manera comprendió el mensaje. Eneas comprendió el mensaje cuando Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate. Nuestros pecados deben ser perdonados. El hombre debe arrepentirse, debe confesar sus pecados. Y Dios hará un milagro sorprendente en la vida de cada persona que se arrepiente, confiesa sus pecados, mira a Cristo como su único Salvador, lo acepta. Entonces habrá grandes cosas que suceda en el alma de la persona. Dice la pregunta,
¿Cuál es el único médico que puede curar nuestra parálisis espiritual? Si bien es cierto, existen dos tipos de enfermedad. Enfermedad física y enfermedad de la mente, enfermedad del alma. La enfermedad física imposibilita poder tener acción en el cuerpo. La enfermedad espiritual imposibilita de no ver a Cristo como nuestro único Salvador. Pero Él quiere llevar nuestros pecados. Él quiere llevar nuestras enfermedades. La respuesta, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el único médico? Nuestro Señor Jesucristo es el único médico, el quien puede sanar todas las enfermedades. El médico de los médicos es el Hijo de Dios. Estamos hablando del paralítico de Betesda. Estamos hablando de las circunstancias que tiene que ver con esa parálisis física y espiritual. Y que tanto los hombres como las mujeres en esta época, si se dejan guiar por ese pensamiento de sentir, no podrán ser sanos. Padecerán mucho tiempo. Y si se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo, a lo que Él ha venido a hacer, entonces se sanarán. El capítulo 5 del libro de Juan dice lo siguiente. Capítulo 5, verso 9. Si tienes ahí tu Biblia, lee el capítulo 5 y el verso 9. Y dice la palabra: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Acá entra a tallar el día. Que los milagros que el Señor Jesús estaba haciendo en el día sábado o en el séptimo día no le gustaba para nada a los judíos fariseos. Estaban completamente molestos porque para ellos el día sábado era un día que te ponía en stop, que te ponía a comportarte como una máquina y no toques ni siquiera para prender una vela o comer algo. En otras palabras, necesitabas estar atadas las manos y atados los pies. Esto era una carga sin duda para el pueblo del Señor. Y es así que cuando Él hace el milagro, ocurren cosas en la mente de los fariseos de atacarle al Señor Jesús porque había sanado a un hombre en el día sábado. Dice el deseado de todas las gentes en la página 173. Mientras se iba apresuradamente con paso firme y libre, alabando a Dios y regocijándose en la fuerza que acababa de recobrar, se encontró con varios fariseos e inmediatamente les contó cómo había sido curado. Les sorprendió la frialdad con que escuchaban su historia. Hay cosas que cuando tú te enteras y los predicas, y son cosas sorprendentes que vienen de la boca de Dios, y la gente que escucha no tiene ni siquiera el agrado de poder recepcionar esa palabra que sale de la boca de Dios. Fueron así los fariseos al escuchar el testimonio de este hombre que había sido curado, como que ni siquiera les causó impresión. Más bien se enojaron, porque ellos creían que eran los únicos que con sus títulos podían hacer esto. Dejar que haga un milagro este simple carpintero, para ellos era ofensa, pues estaba en contra de sus títulos que ellos tenían, que ellos eran los únicos que podían hacer eso, entre comillas. Dice la pregunta: ¿qué acto Jesús irritó supremamente a los judíos? Que el milagro se había hecho en el día sábado. Que el milagro se había hecho en el día sábado, o la curación se había hecho en el día sábado. Eso es lo que sorprendió. Eso es lo que causó, en otras palabras, ira contra sus enemigos. En el libro de Éxodo, el capítulo 20, del 8 al 11, encontramos algo interesante.
encontramos el día que el Señor lo bendijo, lo santificó y lo reposó, a la cual nosotros tenemos que tener en cuenta que el día es lo que el Señor había separado para que el hombre fuese a recordar lo que el Señor había hecho. Ese día es un monumento de recordar, pero el día no tiene que ver en sí nada como para poder decir y adorar al día. El pueblo fanático que le sigue al papado adora un día, el primer día de la semana. Lo ha hecho una idolatría en adorar ese día, porque ese día adoran a un falso Dios. Pero precisamente es lo que ellos tratan de enseñar. Capítulo 20, del 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna. Tú, tu hijo, tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La bendición que le dio al día no significa que el día es un Dios para nosotros. La bendición que dio en ese día es para que el hombre recordara el gran monumento de la creación. Recordara al autor de la creación, al autor de ese día. Por eso San Marcos capítulo 2, versos 27 y 28 dice que el Señor es el dueño del día de reposo. Que el Señor es el único soberano del día de reposo. Eso significa que Él mismo es el día de reposo. Eso corresponde a decir que el mismo Señor Jesucristo es el día de reposo. Capítulo 11, libro de Mateo, verso 28 dice: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Qué significa eso? Que el único descanso que nos puede dar no es el día, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el reposo. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. El día es prácticamente un símbolo del Señor Jesús. La santidad de este día es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos en cuenta eso. Dice, queridos hermanos, la pregunta, vamos a leer el testimonio deseado de todas las gentes, página 177. Y el hombre también tiene una obra que cumplir en sábado: atender las necesidades de la vida, cuidar a los enfermos, proveer a los menesterosos, no será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento ese día. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Entonces, el día sábado fue hecho por causa del hombre. La medicina por el hombre, el descanso por el hombre. ¿Qué obras en armonía con el mandamiento? ¿Qué obras están en armonía con el mandamiento del sábado? Atender las necesidades de la vida. Atender las necesidades de la vida están en armonía con los mandamientos del día del Señor. Llegamos a una parte última. Dice Apocalipsis capítulo 7, 2 y 3. El libro de Apocalipsis capítulo 7, si tienes ahí tu Biblia, te invito a buscar el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer el verso 2 y el verso 3. Dice la palabra: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Habrá un sellamiento para este tiempo. Ese sellamiento se pondrá en la frente. Dice el profeta en visión, el ángel dijo a gran voz, ¿qué es lo que tendría que hacer los hombres? ¿O qué es lo que tendría que pasar en los hombres? No hagáis daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos sellado en sus frentes. Habrá un sellamiento en la mente del hombre. El sellamiento será algo que te capacite y te ponga en armonía con la ley de Dios. Dice, Dios nos cuida, página 92. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes, no es un sello o marca que puede verse, sino un asentamiento en la verdad intelectual. Entonces, lo tenemos de alguna manera como teoría, pero Dios quiere que lo tengamos también como práctica. La actitud de Cristo era mucha práctica. La actitud de los hombres es mucha teoría. La actitud de Cristo era palabra viva que sale de su boca. La actitud de nosotros es palabra escrita nada más. Dios quiere que nosotros seamos en Él palabra viva. Dice que este sello se pondrá en la frente y que este sello es un asentamiento a la verdad intelectual y espiritual. De modo que no se pueden ser movidos. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá de hecho. Ya ha comenzado, los juicios de Dios ya están sobre la tierra para que sepamos lo que se avecina. Entonces, antes que venga ese zarandeo, antes que comience esa prueba, de alguna manera el Señor preparará a su pueblo para resistir, porque les dará la capacidad de poder vivir como cristiano, como hijo de Dios. En esta mañana tengamos en cuenta algo que en el estudio que hemos tenido entra a relucir un día. Es el día del Señor, el día sábado, que tiene una norma de vida, ese mandamiento, que se encuentra en el cuarto precepto de la ley de Dios, y que ese cuarto precepto representa al mismo Jesucristo, que es y que será nuestro único guía y que quiere vivir en nuestras mentes, de acuerdo a San Juan capítulo 14, verso 23. Yo y mi Padre vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor Jesucristo quiere hacer morada con nosotros y quiere darnos descanso a nuestras almas y quiere que entendamos que el reposo lo tenemos a nuestro alcance el día de hoy únicamente si le damos servicio y respeto a quien hizo los cielos y la tierra. Que el Señor nos bendiga. En este día hagamos obras de bien, obras de misericordia, y no por eso estamos pecando. Estamos haciendo obras de bien, sanando de alguna manera en el Señor Jesucristo las enfermedades de los dolientes, dando de comer al hambriento. Esas obras son obras de gran misericordia. Y aún si lo hacemos en este día, no amerita pecado, porque el Señor sabe cómo corresponder y cómo estar en armonía con su propia ley. Que el Señor nos bendiga. Un abrazo a la distancia. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio.